Así es que pueden compartir pantalla como hemos quedado para empezar ahora. Y Hello, Mod. pueden compartir entonces, ¿ya? Ya. Ahora lo que nos toca el tema de hoy es hablar de shock. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. El shock se define como existencia de que hay evidencia de la reducción crítica de la perfusión tisular en varios órganos. Y bueno, más que todo se presenta con taquicardia, hipotensión arterial, alteraciones del estado de conciencia, oliguria y acidosis metabólica. Ahí como podemos ver la clasificación, se presenta en distributivo, que puede ser shock neurogénico, también séptico, cardiogénico, hipovolémico y obstructivo. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos lo que es la historia. Si bien los antiguos padres de la medicina griegas, que era Hipócrates y Galeno, reconocieron en los soldados heridos durante la batalla un síndrome postraumático por un sangrado abundante, el término shock es atribuido en su origen al cirujano francés Henri François Ledrant en 1740. En su tratado se refirió al mismo como un impacto o golpe violento. Ledrant menciona en su tratado el término shock, que luego fue reconvertido por el inglés Clare en 1743 como la palabra que hoy conocemos, shock. En 1795, Lata, en la traducción inglesa de ese trabajo, empleó por primera vez el término shock aplicado a los estados postraumáticos. En 1867, Morris escribe el primer tratado práctico sobre el shock, que trata sobre el primer caso documentado de anafilaxia en el año 2641 a.C. En la era moderna, el primer caso fatal de shock anafiláctico fue descrito por el canadiense Evans en 1988. En 1832, Gross lo define como un derrumbamiento global de la maquinaria de la vida, diciendo que es un bárbaro desquiciamiento de la máquina de la vida. Warren en 1895 lo definió como una pausa momentánea en el acto de morir, y Creel en 1899 realizó el primer estudio experimental sobre la base de entender el shock como un colapso vasomotor. En 1908, Henderson reconoció el fracaso de la circulación del retorno venoso, insistiendo en la hipoxia e hipercapnia del tejido. Y en 1921, Hill y McQueen estudiaron la importancia de la éstasis capilar en un modelo animal experimental. En 1920 a 1923, Cannon y Cattell reconocieron el característico aumento del ácido láctico en sangre en los pacientes en shock. Siguiente. En 1940, Blalock consideró que el shock era el fracaso circulatorio periférico por la discrepancia entre el tamaño del lecho vascular, que viene a ser el continente, y el volumen del líquido intravascular, el contenido. Especialmente esto estaba dedicado a lo que era el shock hemorrágico y traumático. En 1942, Wiggers lo describió como un síndrome en el que resulta de la depresión de muchas funciones, en el cual la reducción de volumen sanguíneo circulante efectivo va a tener una importancia básica, y en el que el deterioro de la circulación progresa de manera constante hasta terminar en un estado de insuficiencia circulatoria irreversible. En 1968, Schumer definió el shock como una enfermedad molecular sobre la base del metabolismo celular anaerobio por isquemia, y abogó por una nueva filosofía en la terapia de shock, que era el tratamiento de la célula.
En 1968 se describe el shock como un síndrome caracterizado por una postración duradera e hipotensión, que generalmente se acompaña de palidez, frialdad y humedad de la piel, por un colapso de las venas superficiales, alteraciones mentales y faltas de excreción urinaria. Según dicha definición, se describen 6 tipos de shock: el hipovolémico, el cardíaco, bacteriémico, hipersensible, neurogénico y obstructivo. En 1962, Serra pensó que el shock como una respuesta desordenada de los organismos a un equilibrio inadecuado del abastecimiento y la demanda de sustrato a nivel celular. Y por último, en 1998, para Hollenberg y Parrillo, el shock era un estado en el que la incapacidad del aparato circulatorio para mantener una perfusión celular adecuada determina la consecuente reducción de un aporte de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos. Siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto a lo que es los parámetros hemodinámicos, tenemos principalmente a la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, presión venosa central y presión de Weill, y también lo que es el volumen minuto. Ahí, como vemos en imagen, hay otros parámetros también. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es fisiopatología, lo que tenemos que hacer es analizar los componentes fisiológicos del sistema circulatorio. Ahí tenemos lo que es el volumen intravascular, que bueno, esto es más que todo determina las presiones vasculares, también el retorno venoso, el llenado ventricular. Y si es que hay un decremento de este, ya sea por una pérdida de sangre, por plasma o agua, puede generar lo que es hipotensión, también caída del retorno y del llenado cardíaco. También el corazón, que el volumen minuto está determinado por la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, la precarga y la poscarga. Si es que hubiera una anomalía cardíaca estructural o funcional, puede disminuir y ocasionar lo que es el shock. En cuanto al territorio arteriolar de resistencia, que es el determinante principal del trabajo cardíaco y también de la distribución de los flujos regionales, si hubiera una vasoconstricción arteriolar, va a provocar más que todo un aumento de la impedancia a la eyección ventricular izquierda y también una caída del flujo en la microcirculación. Y en ocasiones, a veces, las modificaciones del tono arteriolar son regionales y se generan alteraciones de tipo distributivo del flujo. También tenemos el flujo transcapilar, que el aumento de la presión hidrostática intravascular o el incremento patológico de la permeabilidad capilar, lo que va a hacer es determinar el pasaje patológico de los fluidos al intersticio y va a haber una caída del volumen intravascular y también formación de edemas. Después otro que es el lecho vascular venoso de capacitancia, que el reservorio es del 80% del volumen intravascular en condiciones normales. Su incremento patológico disminuye el volumen sanguíneo efectivo y también el retorno venoso. Ahora también tenemos que ver lo que es la integridad anatómica arterial y venosa, si en casos hubiera obstrucción de vasculares, según su topografía, puede disminuir el retorno venoso o también la eyección ventricular izquierda o derecha. Y eventualmente también las soluciones de continuidad y va a provocar más que todo pérdidas de volemia. Siguiente, por favor.
Y ahora vamos a empezar a hablar lo que es fisiopatología del shock para el grupo 11. Siguiente, por favor, Ignacio. Empezamos con un poco de introducción sobre qué es el shock, que es la reducción generalizada aguda de la perfusión tisular efectiva. Es decir, que es una falla para cubrir las demandas metabólicas de las células y los tejidos y las consecuencias de esto, ¿no? Y esto provoca un desequilibrio, ¿no? En lo que es el suministro y la demanda de oxígeno. Además de lo que son, que provoca un metabolismo anaeróbico, acidosis láctica, disfunción celular y orgánica, anomalías metabólicas y lo que provoca a la larga, ¿no? Un daño irreversible y la muerte. Es importante saber de que la acidosis, por ejemplo, es bastante demandante y tenemos que monitorizarla, ¿no? Por ejemplo, y esto se puede determinar a través del pH arterial y los niveles sanguíneos de lactato. Y ¿por qué me refiero mucho a esta, no? Porque ¿a qué me refiero con el metabolismo anaeróbico? Por ejemplo, en la glicólisis anaeróbica, lo podemos ver en la acidosis, ¿no? Y esta acidosis debe corregirse lo antes posible porque favorece lo que son la vasodilatación, la hipotensión y la disminución de la contractilidad miocárdica. Además de disminuir el efecto de los fármacos vasoactivos y favorecer la aparición de arritmias cardíacas, ¿no? Y bueno, además, todo esto, todo lo que es el shock es producto de una alteración, tanto en lo que son tres compartimientos, ¿no? Lo que es a nivel del volumen intravascular, la función miocárdica y la resistencia vascular o la distribución del flujo sanguíneo. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, están los cuatro tipos que son el shock hipovolímico, miocárdico y distributivo, que es lo que vemos ahí. Y en los tres primeros está lo que es el aumento de la resistencia vascular sistémica y una disminución del gasto cardíaco. Y en el último está una disminución de la resistencia vascular sistémica y un aumento del gasto cardíaco. Es importante saber de que el nivel metabólico antes, hace aproximadamente 30 años, había un principio que decía que la actividad metabólica de los tejidos era considerada independiente de las variaciones de la disponibilidad de oxígeno. Sin embargo, ahora esto resulta ser una contradicción porque en los individuos normales y en los enfermos sí sigue siendo válido, pero en un paciente crítico esto no se ve así, ¿no? Porque vemos de que en el paciente su pulso está bajo y su presión igual, ¿no? No, perdón, su pulso está elevado y su presión está baja, ¿no? Entonces esto lo contradicería. Y también decía, ¿no? De que el nivel de metabolismo se usaba como una adaptación, ¿no? Entonces esto no se cumple, ¿no? Para este tipo de pacientes graves. Siguiente, por favor. Listo, ahora vamos a empezar a hablar sobre las mitocondrias que, bueno, desarrollan un papel muy importante en esto, porque como sabemos, la generación de ATP por fosforilación oxidativa mitocondrial es responsable del 90 al 95% del consumo de oxígeno. Entonces, en consecuencia, una disminución aguda de la disponibilidad de oxígeno, durante la cual la demanda supere la disponibilidad, llevaría rápidamente a una crisis metabólica grave, amenazando, como dijo Carla, las funciones fisiológicas y la misma viabilidad de la célula. Actualmente se sabe que la actividad metabólica puede modificarse gracias a la regulación de las poblaciones mitocondriales. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay que tener bien en cuenta que la fosforilación oxidativa sucede en las mitocondrias, esto es la síntesis de ATP añadiendo un fosfato a un ADP gracias a la energía producida por el paso de protones a favor de gradiente a través de una ATP sintasa, para que esto suceda en el regreso a la matriz mitocondrial, donde habían sido bombeados aprovechando los electrones que se habían obtenido oxidando moléculas orgánicas. Siguiente diapositiva. Entonces, estas mitocondrias juegan un rol central en la homeostasis energética, ya que su número puede aumentar o disminuir en respuesta a variaciones de en las demandas celulares.
Por ejemplo, una mayor demanda de oxígeno de los músculos en el ejercicio se suple aumentando el número de mitocondrias mediante el proceso de biogénesis mitocondrial, mientras que una limitada disponibilidad de sustratos energéticos durante la inanición lleva a la disminución de la población mitocondrial mediante el proceso de autofagia. Como vemos, es una compensación. Entonces, el control de estas adaptaciones mitocondriales se logra normalmente a nivel de circuitos de regulación transcripcional, pero la homeostasis de la población mitocondrial se modifica abruptamente en las enfermedades críticas. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con las mitocondrias, veremos lo que serían las mitocondrias defectuosas, ¿no? Como sabemos, la eliminación de las mitocondrias defectuosas se va mediante la autofagia, ¿no? Liberándose los secretores estructurales que son una fuente principal de radicales libres de oxígeno, ¿no? Y estas dañan a las células mediante un proceso de estrés oxidativo, mientras que los sectores estructurales que funcionaban normalmente podrían ser reciclados, ¿no? En el proceso. Por ejemplo, en una sepsis, ¿no? Aparte de la reducción de la población mitocondrial, hay otros mecanismos que inducen al desarrollo de disfunción mitocondrial, ¿no? Como un factor inducible por hipoxia. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos la disfunción y respuesta mitocondrial. La disfunción mitocondrial ha adquirido, ¿no?, la relevancia en la patogénesis de numerosas enfermedades, ¿no?, en el proceso de envejecimiento ¿no?, y es un concepto novedoso, ¿no?, en la fragilidad del paciente, ¿no?, de un paciente en estado crítico. Ahora bien, la respuesta mitocondrial ante una disminución, ¿no?, de la concentración de oxígeno va a inducir, ¿no?, a vislumbrar cambios significativos en la comprensión de lo que sería el shock. Y probablemente, ¿no?, en un futuro inmediato, ¿no?, genere nuevas perspectivas terapéuticas. Siguiente, por favor. Hablemos ahora sobre lo que es la falla orgánica múltiple. Los mecanismos que producen de producción del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y del síndrome de disfunción orgánica múltiple son complejos e interrelacionados y no están todavía totalmente aclarados. Las alteraciones se producen a partir de un evento inicial o agresión que produce como respuesta la activación de complejas cascadas humorales y celulares que van dirigidas inicialmente a controlar la situación, pero se hacen excesivas e incontroladas, lo que provoca una respuesta inflamatoria generalizada y conduce a un daño capilar, también a un aumento de la permeabilidad vascular, edema intersticial, alteraciones microcirculatorias y bueno, finalmente la disfunción e insuficiencia orgánica, ¿no? Aquí se presentan los principales aspectos fisiopatológicos del síndrome de disfunción orgánica múltiple. Tenemos la respuesta normal del huésped a la agresión, que es el estrés, y patogénesis, que son varias hipótesis. Existen también varias hipótesis para explicar la iniciación y desarrollo de la respuesta inflamatoria sistémica y el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Y estos tienen múltiples aspectos imbricados entre sí, ¿no? Y con el fin de lograr una mejor comprensión de las mismas, se van a desarrollar por separado. Posteriormente se desarrolla la teoría intestinal, la de translocación bacteriana, la hipótesis infecciosa, que más adelante la vamos a explicar. Siguiente diapositiva, por favor. La respuesta normal del huésped a la agresión. El organismo humano responde ante una agresión determinada, ya sea una hipoxia, trauma, hemorragia, infección, etcétera, ¿no? Libera sustancias de diferente origen y de diferente composición química también. Estas son conocidas como los mediadores, los cuales van a actuar localmente y también a distancia. Y estos promueven una respuesta de los diferentes sistemas y órganos con el fin de limitar la lesión inicial y así también favorecer su reparación y su recuperación. Los mediadores se consideran primarios cuando están previamente preformadas dentro de la célula y usualmente formando gránulos, ¿no? Están listos para ser expulsados ante determinados estímulos y secundarios cuando solo se sintetizan. Una vez la célula va a ser estimulada, liberándose en forma inmediata. Actúan también a nivel endocrino,
ya sea a distancia, en tejidos diferentes a los que se produce, circulando en la sangre y en cantidades muy variables, ¿no? Paracrino en células vecinas y autocrino en las células en las que se produce. La respuesta al estrés tiene algunas características generales, ¿no? Tenemos su intensidad, esta es proporcional a la severidad de la lesión inicial, la lesión producida y a la presencia de factores concomitantes que perpetúan el estímulo. La respuesta máxima va a ocurrir entre 3 a 5 días después del estímulo inicial, disminuyendo así progresivamente hasta desaparecer en los casos no complicados entre unos 7 a 10 días. En la evolución en fases, tenemos la fase inicial o de sufrimiento celular, que está caracterizada por hipoperfusión, disminución del metabolismo, del consumo de oxígeno y de la temperatura corporal, y así también de la presión arterial, que dura varias horas, y la fase secundaria, que incluye un periodo de respuesta de la fase aguda, en la cual incrementan los mediadores y también las proteínas de la fase aguda. Hay hipermetabolismo y catabolismo, y un periodo de adaptación en la cual predomina el anabolismo. Aquí se disminuyen los mediadores y el hipermetabolismo. Hay restauración de las proteínas viscerales y también cicatrización de las lesiones, y esta dura varias semanas. Tenemos otra característica, que es la regulación. Está regulada por varios sistemas, asimismo destacándose el llamado eje neuroinmunoendocrino y el sistema hepático muscular, los cuales ejercen sus efectos por medio de hormonas y citoquinas. Luego tenemos otra característica, que es la modificación. Pueden ser modificadas por múltiples factores de ocurrencia frecuente en los pacientes que están hospitalizados, tales como factores que incrementan la respuesta, catecolaminas, hormona tiroidea, inanición, insomnio, dolor, infección, complicaciones quirúrgicas o de tipo médico, actividad motora, agitación psíquica, desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y en el ciclo de Krebs. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos la patogénesis. Aquí vamos a tener las diferentes hipótesis que mencioné anteriormente. Tenemos el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Es inducido por la infección, ¿no? Una sepsis severa no es secundario a la infección directa de las bacterias, sino es debido a la acción de los mediadores de la inflamación producidos por el propio paciente. Actualmente se acepta que la disfunción orgánica múltiple de la sepsis severa es la manifestación de una lesión endotelial generalizada, y esta se observa en el contexto de una respuesta excesiva y descontrolada de los mediadores de la inflamación, los que normalmente son liberados frente a la agresión de los microorganismos invasores. En la fase inicial de esta respuesta a la infección, la liberación de endotoxinas o exotoxinas por las bacterias induce la activación de macrófagos. Estos van a sintetizar y liberan citocinas proinflamatorias que provocan cambios a nivel endotelial y van a modificar también el equilibrio procoagulante-anticoagulante, proceso que evoluciona a la obstrucción y al mal funcionamiento de la microcirculación con disfunción orgánica. La respuesta inflamatoria en la infección es mediada por las citocinas, las cuales son péptidos inmunoreguladores que interactúan sobre receptores localizados en diferentes líneas celulares, ¿no? Esta respuesta guarda un estrecho equilibrio que va a estar mediado por citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Dentro de las citocinas proinflamatorias tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1, 2, 6 y 8, el interferón gamma. Citocinas antiinflamatorias, aquí tenemos las interleucinas 4 y 10, las antagonistas de receptores de citocinas, y de acuerdo a la intensidad del disparador inicial y de la relación entre ambas respuestas, teníamos también la respuesta inflamatoria local, respuesta inflamatoria sistémica controlada, la inflamatoria sistémica no controlada y la disonancia inmunológica, y así también la parálisis inmunológica. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos la hipótesis intestinal, la translocación bacteriana que constituye el paso de las bacterias y sus productos, las endotoxinas a través de la mucosa gastrointestinal, ayuda a explicar la aparente paradoja entre la no localización de un foco séptico y la aparición del síndrome
de disfunción orgánica múltiple. Existen varios factores implicados en esta hipótesis. Tenemos la alteración de la flora bacteriana gastrointestinal. Aquí hay un aumento del pH gástrico, antiácidos, hay parálisis intestinal, sedantes, relajantes musculares, o el decúbito prolongado, administración de antibióticos de amplio espectro, infusión de dietas enterales no estériles directamente en el duodeno o en el yeyuno, perdón. Hay alteración de los mecanismos defensivos locales del huésped, factores mecánicos como el mucus y empalizada epitelial, factores inmunológicos como la disminución de la interleucina inmunoglobulina A, y la lesión anatómica y funcional de la mucosa intestinal, que va a haber hipoxia celular, que es la disminución del aporte del oxígeno, y va a haber un aumento de las necesidades tisulares y descenso de la capacidad para la extracción del oxígeno, mediadores citotóxicos, radicales libres de oxígeno, factor de necrosis tumoral y un factor activador plaquetario. Factores nutricionales también. Aquí hay ausencia del estímulo intraluminal, deficiencia del aporte o utilización de la glutamina y los ácidos grasos de cadena corta. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, tenemos la hipótesis inmunológica y la microcirculatoria. En la inmunológica se ha logrado identificar numerosos elementos y mediadores de la respuesta inflamatoria que están implicados. La estimulación de los macrófagos y los linfocitos con la subsecuente producción y liberación excesiva de las citoquinas, la interleucina 1, interleucina 2, 5 y 6, y la 8, las cuales en condiciones usuales tienen acciones benéficas para el organismo sobre el metabolismo intermediario. La cicatrización de las heridas, la inducción de la respuesta de la fase aguda, la producción de la fiebre y otros procesos a nivel cardiovascular, respiratorio, renal y hepático. Estas se convierten en sustancias nocivas cuando se alteran los mecanismos de control que regulan la respuesta inflamatoria, ya sea por diversas razones, con incremento de las sustancias proinflamatorias a nivel cardiovascular, las proinflamatorias, que son el factor de necrosis tumoral, el interleucina 1, la 2, la 5, la 8, y disminución de las antiinflamatorias, la IL, IRA, IL, y el RFNT, esteroides y catecoles también. De esta teoría tiene un gran número de aspectos comunes y superpuestos con las otras. Luego tenemos la hipótesis microcirculatoria, esta es la última. Esta propone que la disfunción orgánica se debe a la lesión microcirculatoria generalizada ocasionada por la entrega inadecuada de oxígeno a nivel tisular, ¿no? El fenómeno de reperfusión y las interacciones entre el endotelio y los leucocitos ante la respuesta exagerada, en contraste a una respuesta coordinada, controlada y beneficiosa para el huésped en situación normal. Lleva eso a una alteración de la permeabilidad capilar, con los trastornos de la microcirculación, las alteraciones de la coagulación y el metabolismo celular, la fase inicial de la respuesta a la infección. Y aquí tenemos la isquemia, la reperfusión y las interacciones célula endotelial leucocitos. Dentro de la isquemia, la hipoxia celular conlleva una serie de cambios dentro de las células, dentro de las cuales, están el edema celular, la estimulación, también va a haber lesión del endotelio vascular por diferentes mecanismos, disminución de los mecanismos antioxidantes y se modifica la expresión genética de las proteínas de respuesta al estrés. En la reperfusión, el restablecimiento del flujo sanguíneo, luego de un periodo de isquemia, desencadena el denominado fenómeno de la reperfusión, el cual por sí solo ocasiona una lesión tisular, ¿no? En este proceso juega un papel fundamental la producción excesiva de radicales libres a partir de los polimorfonucleares, de la célula endotelial y de los tejidos. Las interacciones célula endotelial leucocitos. La perfusión tisular estimula la inflamación por activación de los polimorfonucleares y las plaquetas, ¿no? Esto agrava la lesión endotelial y va a ocasionar un desequilibrio en la producción de las sustancias vasoactivas como las endotelinas, el óxido nítrico y también las sustancias procoagulantes como el inhibidor del plasminógeno, el factor 5 y el factor de activación plaquetario y la fibronectina. También anticoagulantes como la prostaciclina, acá tenemos la trombomodulina, la proteína C y la proteína S y los factores de adhesión intercelular.
Y por último, las citoquinas. Siguiente diapositiva, por favor. No, ya. Respecto al desacople o desacoplamiento mitocondrial, esto va a ser una alteración que normalmente se va a dar porque ya que como nosotros podemos ver en la figura de la derecha, en este caso va a haber una disipación del gradiente electroquímico, o sea, de la membrana interna mitocondrial. Eso significa que de cierta manera se va a ver repercutido, o sea, va a disminuir lo que es en este caso el traspaso de los electrones hacia la membrana mitocondrial interna. Pero principalmente se va a ver afectado en este caso lo que es la actividad del ATPasa, o sea, la que va a ser una síntesis y transformamiento de lo que es el ADP a ATP. Entonces, como no se va a generar en este caso, como en este caso, como en este caso va a estar inhibido lo que es esta bomba ATPasa, el transporte de electrones se va a dar de manera normal, pero lo que va a conllevar va a ser que va a haber un alto consumo de oxígeno y en este caso se va a perder lo que es el control del ADP. Y de cierta manera, el ATP que ya ha sido sintetizado con anterioridad va a exceder su síntesis o se va a terminar. Ahora, eso ocasiona que de cierta manera este desacoplador pueda interferir en las reacciones metabólicas, haciendo que ésta tenga una función excesiva, o sea, denominaremos a esto una fase hipermetabólica. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como ya le indiqué más antes, lo que va a pasar acá es que en el desacoplamiento mitocondrial se va a ver afectada lo que es la membrana mitocondrial interna, específicamente lo que es la inhibición de la ATPasa. O sea, no se va a, no va a haber una conformación regular de lo que es el ATP, pero de cierta manera normal van a ingresar lo que son los electrones, en este caso a la bomba de los hidrogeniones, pero no se va a formar el ATP. Eso va a ocasionar que el ATP que ya ha sido generado con anterioridad se va a terminar o va a haber un exceso en su síntesis anteriormente. Ahora, también hay que tener en cuenta que relacionado al shock va a estar en este caso con tres: un shock endotóxico, con shock hemorrágico y shock séptico. Y esto normalmente se va a expresar en pacientes que van a estar en situaciones críticas, haciendo que tengan un alto consumo, en este caso, de lo que es el VO2, o sea, el consumo que puede tener el cuerpo de la utilización del oxígeno y el aporte que pueda ser dado a los tejidos, lo que, como ya indiqué anteriormente, va a generar una fase hipermetabólica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces en lo que va a ser la deuda de oxígeno, primero tenemos que tener claro que el concepto de lo que va a ser deuda de oxígeno es propio de lo que es la fisiología de lo que es el ejercicio anaeróbico. Pero este concepto de deuda de oxígeno se está aplicando en lo que va a ser la fisiopatología de lo que es el shock. Esto a través de lo que van a ser los diferentes trabajos experimentales. Estos trabajos experimentales lo que estén logrando es demostrar lo que va a ser una relación existente entre lo que es la deuda de oxígeno y lo que es la irreversibilidad de lo que es el shock hemorrágico. Por su parte, lo que es la deuda de oxígeno va a ser la diferencia integral en lo que va a ser el nivel de volumen de oxígeno previo al shock y el volumen de oxígeno durante lo que es el shock. O sea, entonces tenemos que la deuda de oxígeno es la diferencia entre el nivel previo al shock y durante lo que es el mismo. Bueno, entonces no se llega a determinar lo que es la deuda de oxígeno en lo que es la práctica clínica. Esto por diferentes factores, ya sea por lo que puede ser desconocer los valores de volumen de oxígeno previos al shock, por las dificultades obviamente que va a conllevar lo que es un registro permanente de este volumen de oxígeno,
Y bueno, por asumir de manera equívoca, que la demanda de oxígeno se va a mantener estable durante lo que es el shock con respecto a lo que hacen los valores basales. Eso quiere decir que tampoco se va a evaluar porque los médicos suponen que este volumen se va a mantener estable durante el shock, que no tiene ninguna relación. Bueno, es por todas estas razones que lo que es la existencia de lo que es la deuda de oxígeno, cuando, cuando se incrementa lo que hacen los niveles de lactato y los niveles del exceso de base, ambos van a estar relacionados con lo que va a ser esta deuda misma. Como he mencionado, los niveles de lactato, hablando de lo que va a ser la normalidad de lo que va a ser la lactacidemia, va a excluir lo que va a ser la deuda de oxígeno. En cambio, lo que va a ser el incremento del lactato, como lo que va a ser el incremento del exceso de base, no siempre van a llegar a expresar lo que va a ser una anaerobiosis. ¿Esto por qué? Esto porque también puede elevarse en lo que puede ser un proceso séptico, en lo que puede ser una insuficiencia renal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, por su dinámica relación entre lo que va a ser la deuda de oxígeno con lo que va a ser el shock y lo que va a ser la anaerobiosis, siempre siempre resulta útil monitorear lo que va a ser la variación tanto de lo que va a ser la deuda como lo que va a ser, por ejemplo, bueno, el lactato, el exceso de base, para ver que están relacionados. Bueno, a día de hoy, bueno, se puede señalar que lo que va a ser el concepto de deuda de oxígeno se debe reservar para lo que va a ser los diferentes estudios experimentales y algunos casos muy específicos de situaciones catastróficas, como puede ser un paro cardiorrespiratorio, una hemorragia masiva, etcétera, que estos a su vez van a cursar con un shock, con una hiperlactacidemia y una grave acidosis metabólica. Los pacientes que sobreviven a esta crisis en la fase de recuperación, llegan a aumentar lo que va a ser el volumen de oxígeno, esto aumentado por pago de deuda de oxígeno. Pero en lo que va a ser la mayoría de pacientes, por otra parte, con shock, el curso va a ser evolutivo, suele ser incluso más tórpido y se llega a desarrollar lo que va a ser una deuda de oxígeno, esto dependiendo de lo que hace la efectividad de la. ¿Se me escucha? Ok, me silenciaron. Bueno, ¿Cuántos faltan para exponer del grupo 11? faltan 4 compañeros, doctor. Ya se les pasó el tiempo. Puede empezar el grupo que 12 o 13 que tenía que seguir. Está bien, doctor. Ya. Bien, doctor, nosotros somos el grupo 13 y vamos a continuar con lo que sería shock hipovolémico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces empezamos con la definición. Se entiende por shock hipovolémico aquella situación en la cual la reducción crítica de la perfusión tisular se origina en una pérdida aguda del volumen intravascular. Cuando esta disminución sobrepasa una determinada magnitud, se genera un decremento del llenado del territorio venoso, de capacitancia y una caída del retorno venoso. Entonces, esta situación origina presiones de llenado cardíacas anormalmente bajas y caída del volumen por minuto. Aparte, concomitantemente a esto se dispara una importante liberación de catecolaminas endógenas que tiende a equilibrar el cuadro debido a su capacidad venoconstrictora a nivel del lecho de capacitancia. Este mecanismo puede llegar a compensar en sujetos jóvenes pérdidas de hasta un 25% de la volemia. En etapas iniciales, la hipovolemia se va a hacer evidente en el ortostatismo y, bueno, posición en la que se objetiva la hipotensión arterial sistólica y también una taquicardia reactiva. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, en su etiología, el déficit de volumen intravascular es la causa muy frecuente de shock y puede originarse como consecuencia de pérdida de sangre, de plasma y de agua y electrolitos. Y bueno, en la tabla se puede ver lo que sería la pérdida de lo que son gastrointestinales por traumas, por rupturas vasculares, vómitos, diarrea por sondas o fístulas digestivas, pérdidas renales, por ejemplo, diuréticos o si el paciente tiene diabetes, pérdidas cutáneas, redistribución de espacio extravascular por traumas, sepsis, quemaduras por quirúrgicas, etc. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es su fisiopatología, ante un paciente que va a tener lo que es el shock hipovolémico y luego de transcurrido un determinado tiempo cuando está en estado de shock, las posibilidades de recuperación se van a alejar, va a estar en un periodo de reversibilidad y van a existir varias hipótesis al respecto. La primera va a ser el bloqueo del lecho vascular por adherencia de neutrófilos al endotelio. El segundo va a ser una isquemia intestinal con endotoxemia endógena y translocación bacteriana. El tercero viene a ser una disminución de la distensibilidad ventricular cardíaca. El cuarto sobre la liberación de óxido nítrico por daño endotelial y una vasodilatación externa en estadios avanzados. El primero de los mecanismos, este va a justificar además el fenómeno de no reperfusión. El tiempo de reversibilidad viene a ser variable, pero la mayoría parte de los autores lo ubica entre 2 a 3 horas. Siguiente diapositiva, por favor. Con el diagnóstico, los pacientes van a presentar, sumados a los hallazgos clínicos, algunas características particulares. Las hemorragias externas vienen a ser evidentes y las internas se van a diagnosticar por el tacto rectal, por el drenaje, también con sondas o mediante imágenes. El examen puede mostrar lo que es una deshidratación o también palidez y en el laboratorio lo que se va a ver es la caída del hematocrito, un aumento de urea sanguínea con creatinina normal. En relación con el hipoflujo esplánico, también deben de considerarse las eventuales pérdidas de los fluidos. Esta debe ser por vía digestiva o renal. Y bueno, en 1989 el Colegio Americano de Cirujanos lo que propuso va a ser una interesante clasificación de lo que son los grados posibles de hipovolemia. Acá lo clasificó en pérdida de sangre, en frecuencia cardíaca, la tensión arterial, relleno capilar, la frecuencia respiratoria, diuresis y el estado mental. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento del shock hipovolémico, acá la disminución de la volemia debe corregirse con la mayor urgencia posible. Y en cuanto a la elección de la vía, pues este va a depender tanto de la cantidad de fluido a reponer, también de las características de este fluido y de la velocidad de administración. Ahora, el flujo que puede obtenerse a través de un catéter intravenoso también va a depender directamente del diámetro del mismo y va a ser inversamente de su longitud, por lo que digamos en casos de que se necesite una reposición masiva, pues va a resultar de elección un catéter corto y grueso, ¿no? Ahora, el pasaje en sí de cuando se va a hacer la transfusión tiene que ser a chorro, que es lo adecuado, y se tiene que tener por lo menos 2 accesos venosos. Ahora, en caso de que no tengamos nosotros sangre para poder hacer una reposición, pues se pueden administrar cristaloides o coloides. Los cristaloides que viene a ser una solución fisiológica o de Ringer y los coloides que viene a ser el Dextran 40, 70 en solución fisiológica. Y bueno, ambos van a estar indicados más que todo para el inicio del tratamiento antes de hacer una transfusión sanguínea. Ahora, cabe recalcar acá que los coloides van a producir un incremento sostenido de la volemia en caso de que haya un daño endotelial. Y bueno, en esta situación, por ejemplo, que haya un diestrés respiratorio, pues se va a redistribuir rápidamente en el espacio extravascular y esto puede que agrave el edema pulmonar, ¿no? O tisular. También mencionar que justamente la utilización de estos coloides va a priorizar el relleno del compartimento intravascular para poder así restaurar la volemia y el transporte de oxígeno, ¿no? Como una medida de emergencia. Eh, Continuando con el tratamiento, existen evidencias de que en el shock hemorrágico y el shock traumático, la reposición de sangre, ya sea entera o en glóbulos sedimentados y solución salina, va a resultar adecuada para lo que es la resucitación, sin la necesidad de utilizar coloides. En sí, el hematocrito óptimo varía según la situación clínica de cada paciente, pero valores de 35% resultan aceptables.
Por otro lado, las catecolaminas del tipo de la dopamina o la epinefrina pueden resultar útiles como medida complementaria de la reposición de volumen, porque incrementan el tono venoso, el retorno venoso y la presión arterial media. En el shock hipovolémico por depresión hidroelectrolítica, las soluciones cristaloides van a ser de elección. Tenemos que ver que existen límites de la reposición en pacientes sin patología cardiopulmonar previa que pueden establecerse según lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el ritmo diurético, la desaparición de livideces y la presión venosa central. En esos enfermos se ha observado una buena correlación entre lo que es la presión venosa central y la presión capilar pulmonar. Siguiente, por favor. Bien. Existe también que debe tenerse en cuenta la influencia negativa de otras medidas terapéuticas que podrían resultar necesarias, tal como ocurre con la intubación orotraqueal y la asistencia respiratoria mecánica, que van a incrementar la presión intratorácica, o la utilización de sedantes y analgésicos, que van a reducir el tono venoso. Entonces, en ambas situaciones se reduce aún más el tono venoso. Todo este sostén hemodinámico no debe hacerse olvidar el tratamiento etiológico de una hemorragia, que consiste en detenerla. Hay situaciones particulares donde vamos a ver una actitud quirúrgica necesaria y en sí las pautas generales que indican la necesidad de una intervención son las siguientes: cuando existe una pérdida de alrededor de 250 mililitros por hora por más de 4 horas, o de más de 2.000 mililitros en 24 horas, también en la reiteración de una hemorragia que ya fue controlada con un tratamiento médico, la falta de sangre del grupo del paciente, la intervención si es que ésta estuviera indicada por otros motivos ajenos a la hemorragia, cuando la sangre proviene de un sector donde el riesgo de una hemorragia masiva es presente, como por ejemplo del corazón o de los grandes vasos, y cuando el riesgo de cohibir la hemorragia quirúrgicamente es leve, por ejemplo, en una arteria superficial de los miembros. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a continuar con lo que es el shock cardiogénico. Siguiente diapositiva, por favor. Empezando con lo que es la definición de este shock cardiogénico, tenemos que esto se va a definir como una incapacidad del corazón para poder suministrar a los tejidos un flujo sanguíneo necesario para poder cubrir los requerimientos metabólicos en un estado de reposo. Y esto va a conducir a una reducción del flujo anterógrado, a una hipoxia tisular, y todo esto es con un volumen intravascular adecuado. Dentro de lo que es la etiología y los factores que pueden desencadenar este shock cardiogénico, vamos a tener dos grandes grupos. El primero es la disfunción ventricular izquierda y el segundo grupo es la falla ventricular derecha. Dentro del primer grupo podemos tener una disfunción sistólica ocasionada por un infarto de miocardio, una isquemia miocárdica, una miocardiopatía. También disfunción diastólica en miocardiopatías hipertróficas, restrictivas y también en taponamiento. Cuando hay un aumento de la poscarga, que podemos ver en una estenosis aórtica o en una miocardiopatía obstructiva, y cuando hay anormalidades valvulares o también estructurales. Aquí tenemos la estenosis mitral, el mixoma auricular, la disfunción o una ruptura de los músculos papilares, y la ruptura del tabique o de la pared libre ventricular. Y dentro del grupo de la falla ventricular derecha, vamos a tener una disminución de la contractibilidad y el aumento de la poscarga. Dentro de la disminución de la contractibilidad podemos tener ocasionado por el infarto del ventrículo derecho o una isquemia de este ventrículo derecho. Y en el aumento de la poscarga puede ser por un tromboembolismo pulmonar, una hipertensión pulmonar, ya sea primaria y secundaria, y una presión positiva expiratoria. Siguiente diapositiva, por favor.
Primero vamos a tener, para poder, en la clínica de este shock cardiogénico, primero lo que tenemos que observar son los parámetros hemodinámicos. Aquí tenemos la hipotensión, o bueno, vamos a tener una hipotensión arterial sistólica. El valor va a ser menor a 90 milímetros de mercurio, o van a ser 30 por debajo de los valores normales, ¿no?, del paciente. Y esto tiene que ser durante por lo menos 30 minutos. Ahora, una presión arterial media menor a 30 milímetros de mercurio con respecto a la basal, un índice cardíaco menor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, y una presión en cuña de la arteria pulmonar alta que sea mayor a 15 milímetros de mercurio. Ahora, dentro de los signos clínicos, vamos a tener una hipoperfusión tisular, puede ser una oliguria, cianosis, el paciente puede presentar extremidades frías, el relleno capilar lento, y también puede presentarse alteraciones de la conciencia. Ahora, también vamos a tener aquellos pacientes que persistan con el shock luego de haber realizado o de haber dado un tratamiento. Podemos ver que hay presencia de acidosis, hipoxia, una hipovolemia o también arritmias, y la presencia de isquemia miocárdica que podemos ver por las enzimas miocárdicas y también por las alteraciones electrocardiográficas que puede presentar el paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, siguiendo con la fisiopatología del shock cardiogénico, en sí la caída inicial del volumen minuto y de la presión arterial van a activar mecanismos simpáticos que son dirigidos por los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Esto va a generar taquicardia, vasoconstricción arterial y venosa, aumento de la contractibilidad miocárdica y pasaje de fluidos al compartimiento intravascular. Luego también se da la hipoperfusión renal, que es secundaria al bajo gasto, y el estímulo simpático, que van a activar al mismo tiempo al sistema renina-angiotensina. Lo que pasa aquí es que la angiotensina 2 incrementa la vasoconstricción y la síntesis de aldosterona, y esto va a determinar una mayor reabsorción renal de agua y sodio y causa que aumente la volemia. Luego la dilatación auricular genera la liberación del péptido auricular natriurético, y este va a estimular la excreción renal de sodio y agua, o sea que contrarresta los efectos de la angiotensina 2. Y por último, la hipotensión va a aumentar la liberación de hormona antidiurética, y esto va a exagerar aún más la reabsorción de agua. El hipoflujo tisular es el responsable de la acumulación de metabolitos vasodilatadores, y la autorregulación va a determinar la vasoconstricción cutánea, la intestinal y la esquelética, pero obviamente siempre se prioriza el flujo cerebral, el cardíaco y el renal. Y bueno, hay algunas cardiopatías isquémicas que ya están avanzadas. Aquí la disminución de la presión de perfusión va a empeorar aún más la contractilidad miocárdica, se va a ver más isquemia, y esto va a contribuir a una caída automantenida y progresiva del volumen minuto, y va a terminar superando las compensaciones periféricas que ya he mencionado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego en cuanto a la etiología y el pronóstico, la mortalidad del shock cardiogénico no ha llegado a disminuir en los últimos años, y diferentes estadísticas la llegan a ubicar entre el 40 y el 90%. La causa más común, que es muy notoria, es el infarto agudo de miocardio, y se suele presentar en pacientes que ya son mayores, que tienen lesiones agudas de cara anterior o tienen historia de infartos previos, también de diabetes y de angina o de insuficiencia cardíaca. Los niveles enzimáticos suelen ser elevados, y los sustratos vasculares más comunes son la obstrucción de la descendente anterior, la enfermedad coronaria polivascular y la oclusión persistente de la arteria responsable del infarto. Y bueno, hay algunos estudios recientes que dicen que un dato de gran valor pronóstico es la capacidad de las paredes cardíacas no involucradas por la necrosis de desarrollar una hipercinesia compensadora. Si es que no existe este fenómeno, que se puede dar por fibrosis previa o por hipoflujo, se va a complicar de una manera muy notable la evolución del paciente. Siguiente diapositiva, por favor.
En cuanto al tratamiento, en primer lugar debe implementarse los procedimientos y las maniobras de resucitación y soporte. También es fundamental una adecuada ventilación y oxigenación. También la corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base, aliviar el dolor y la restauración del ritmo sinusal. Si es que el paciente necesita intubación endotraqueal y se estima también la utilización de trombolíticos, debe evitarse la vía nasotraqueal por los riesgos del sangrado que implica. También es indispensable el monitoreo hemodinámico del pequeño circuito mediante un catéter de Schwann-Ganz y el registro permanente de la presión arterial media, del pulso y también de la diuresis horaria. Los objetivos iniciales son la optimización de las presiones de llenado y también de la poscarga y el incremento de la contractilidad mediante inotrópicos. En lo referente a la precarga, en la mayor parte de los casos la presión wedge va a estar elevada y muchos pacientes van a presentar edema agudo de pulmón, situaciones en las cuales la disminución de la volemia es positiva y un mínimo de porcentaje de los pacientes va a tener hipovolemia inicial y en estos una expansión cuidadosa y controlada puede incrementar el volumen minuto. La droga vasoactiva de primera elección acá es la dobutamina en dosis de 3 a 10 miligramos por kilo por minuto y su utilidad más que todo se relaciona con su capacidad para incrementar el flujo diastólico coronario, el flujo en el área isquémica, además de sus propiedades inotrópicas que pueden aumentar la contractilidad y el volumen minuto y disminuir también las presiones de llenado. Si es que no hay respuesta a la dobutamina o si es que la hipotensión y la hipoperfusión son marcadas, la droga a utilizar es la dopamina en dosis crecientes a partir de 2 miligramos por kilo por minuto, buscando su acción vasoconstrictora periférica en un intento de mantener más que todo la perfusión de los órganos vitales. Cuando la hipotensión es profunda y no se puede manejar con otros fármacos, puede utilizarse la norepinefrina en dosis a partir de 2 miligramos por kilo por minuto. Siguiente diapositiva, por favor. También se pueden usar los inhibidores de la fosfodiesterasa como la amrinona y la milrinona, ya que pueden mejorar la contractibilidad, el volumen por minuto, las presiones pulmonares y tienen una semivida prolongada y generalmente se da en lo que son los pacientes con shock cardiogénico resistentes. También los vasodilatadores pueden ser beneficiosos, pero hay que utilizarse con mucha precaución porque pueden incrementar la hipotensión o reducir aún más el flujo coronario. Y también puede usarse la nitroglicerina, 5 miligramos por kilogramo por minuto en dosis progresivas, ya que es útil en insuficiencia mitral. Además, los pacientes con disfunción cardíaca resistente a cardiotónicos necesitan el apoyo circulatorio mecánico, necesitan apoyo circulatorio mecánico con bombeo de globo intraórtico, ya que puede aumentar el gasto cardíaco y mejorar el flujo sanguíneo coronario. Además, los pacientes con shock cardiogénico asociado a infarto agudo de ventrículo derecho en sí van a constituir un problema fisiopatológico muy particular porque el ventrículo derecho es especialmente sensible a la hipovolemia y son frecuentes en las necrosis de esta ubicación, las bradiarritmias y los bloqueos auriculoventriculares. Por ello, es necesario asegurar la oxigenación, también mantener una precarga apropiada con restablecimiento razonable del volumen y reducir al mínimo los impulsos simpáticos mediante el alivio del dolor y corregir los desequilibrios electrolíticos. El tratamiento del shock cardiogénico asociado a infarto e isquemia se basa en sí en la administración de anticoagulación y ácido acetilsalicílico. Entonces, es recomendable indicar una angiografía coronaria transluminal percutánea en personas con shock cardiogénico, elevación del ST, bloqueo de rama izquierda y una edad menor de 75 años.
El tratamiento trombolítico en sí no ofrece en los pacientes con shock una reducción de la mortalidad. Y por último, los balones contrapulsadores intraórticos que dan la posibilidad de disminuir la poscarga e incrementar la perfusión diastólica coronaria sin incrementar el consumo de oxígeno, se presentan como dispositivos útiles para la estabilización del paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a pasar a hablar del shock obstructivo. Siguiente, por favor. Este viene a ser un tipo de obstrucción mecánica al tracto de salida del flujo de sangre que compromete el gasto cardíaco de forma directa o indirecta. En este tipo de shock, bueno, lo que se tiene que curar en este caso es lo que está interrumpiendo el flujo sanguíneo y que debemos desobstruir de forma rápida. Entonces, para ello también debe ser un diagnóstico temprano y veloz, ya que está asociado con muerte en las primeras horas de presentación. También trae como consecuencia un aporte disminuido debido a que el gasto cardíaco cae. Y desde el punto de vista etiológico tenemos causas congénitas y adquiridas. En las causas congénitas rara vez se verán en urgencia, ya que usualmente son patologías pediátricas, como la coartación de la aorta, la obstrucción de la luz de la aorta, la miocardiopatía hipertrófica, que las cavidades están notablemente disminuidas. Y bueno, esto es algo que afecta en los primeros años de vida, entonces no suele ser en adultos. Y las causas adquiridas que será más frecuente ver en urgencia, como la estenosis crítica de las válvulas, especialmente de la aorta, que produce que el flujo de salida de sangre se ve interrumpido. También la obstrucción mecánica debido a la ocupación de la cavidad, como un mixoma, que impide que el retorno venoso llegue a la cavidad y pueda llenarse. Otras que son más frecuentes que vamos a ampliar después es el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión y el TEP masivo. Siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar con el TEP pulmonar. Bueno, en acá es importante ver recordar primero que es el enclavamiento de un trombo desprendido de las arterias pulmonares. Acá va a haber una resistencia vascular causada primariamente por la obstrucción del trombo y secundariamente por los agentes vasoactivos como los tromboxanos, la serotonina. Aquí va a haber una disminución del flujo sanguíneo pulmonar y los efectos de la perfusión asociados a este flujo sanguíneo disminuido provocan un incremento en el espacio muerto alveolar. También en el intercambio gaseoso, por lo que se va a manifestar una hipoxemia. La combinación de la hipoxemia y la estimulación de los receptores provoca la hiperventilación, lo que va a llevar a una hipercapnia y alcalosis respiratoria. Entonces, esto seguidamente va a afectar, bueno, en lo que tenemos la fisiopatología, va a haber por la obstrucción vascular, va a haber la disminución de la poscarga, agrandamiento del ventrículo derecho, por lo que va a haber una falla derecha, una restricción pericárdica, desviación del septum, lo que va a afectar el ventrículo izquierdo. Esto es la que disminuye el gasto cardíaco y haya una isquemia del ventrículo derecho. En lo que es diagnóstico, vamos a ver que dos puntos en el ultrasonido, el signo de McConnell, que es una imagen paraesternal de 4 cámaras que muestra una pared libre del ventrículo derecho que no se mueve, a diferencia de la punta del ventrículo derecho, donde tiene un movimiento importante. Y otro signo es el signo de la D, que podemos ver que la sobrecarga del ventrículo derecho va a provocar que el septo se desplace hacia el lado izquierdo, provocando la forma de la D cuando hacemos la ventana paraesternal corta. En cuanto al manejo, vamos a ver que una vez que se haya confirmado el TEP, se va a proceder a una anticoagulación y reanimación con líquidos intravenosos, vasopresores y nootrópicos. Se va a hacer a la vez estudios adjuntos como del BNP, las troponinas y la ecocardiografía. Para ello, el único tratamiento es la trombólisis para el TEP pulmonar.
Bueno, y si hay riesgos y contraindicaciones, se va a hacer un cateterismo cardíaco, una emborectomía, y si no hay contraindicaciones, se administra terapia trombolítica. Siguiente, por favor. Un neumotórax, atención, es un neumotórax grande que se comprime y disminuye el retorno venoso debido a las presiones. Entonces hay que recordar que el sistema venoso es un sistema de bajas presiones, por lo tanto, si hay una presión externa que sea lo suficientemente grande como para colapsar las venas, va a disminuir, ¿no?, el retorno venoso con la subsiguiente caída del gasto cardíaco. Tener un neumotórax no significa que sea tensión, esa tensión cuando hay un compromiso hemodinámico en el examen físico puede ayudarnos, pero el ultrasonido va a ser muy importante. En el transductor lineal se ve que hay una ausencia de movimientos pleurales, la línea blanca que se ve en el espacio intercostal es la pleura, que no se mueve y no se mueve porque hay una presión de aire en su interior. El tratamiento va a ser el drenaje, hay que desobstruir la cava y el sistema cardíaco derecho, y para eso debemos de disminuir la presión intratorácica que se logra poniendo el tubo pleural. Siguiente. En el taponamiento cardíaco, esta es una emergencia en la cual existe un compromiso hemodinámico debido a que el espacio que hay en el pericardio se llena de líquido, provocando una constricción en el ventrículo. Cuando recordamos la clínica clásica de la triada de Beck, que va a ser hipotensión arterial, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados, el problema es que esta triada es una manifestación tardía y que no siempre está presente. Es por esto que el ultrasonido es muy importante, ¿no?, ya que lo detecta de forma temprana. En la triada de Beck es altamente específica, pero prácticamente tiene una sensibilidad muy baja. Es muy infrecuente de encontrar, por lo que es muy tardía, ¿no? Y en la actualidad no se espera encontrar esta triada, sino el ultrasonido en la ecografía se puede observar el derrame pericardíaco y vamos a ver cómo las cavidades derechas están claudicando. Cuando se dilata el ventrículo izquierdo, el derecho se colapsa. En una ventana subsifoidea se puede ver una ondulación, la cual habla del colapso de las cavidades. Y esto en un paciente hemodinámicamente inestable nos hace tener que gatillar una acción que es tratar de desobstruir, ¿no?, el pericardio, porque va a ser lo único que se logrará que la restricción de los ventrículos disminuye. Entonces, en un taponamiento cardíaco secundario, un derrame pericardíaco, la primera cavidad en colapsar va a ser la aurícula derecha. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre el shock distributivo. Siguiente diapositiva, por favor. El primero que tocaremos es el shock anafiláctico. Siguiente diapositiva, por favor. El shock anafiláctico se va a definir como la más grave de las reacciones de hipersensibilidad. La respuesta de hipersensibilidad aguda y rápidamente progresiva va a producir una vasodilatación sistémica, pudiendo comprometer la perfusión orgánica, dando lugar a un shock distributivo de causa anafiláctica. En cuanto a su fisiopatología, la interacción del antígeno responsable con las inmunoglobulinas del paciente o la acción directa de drogas en las reacciones anafilectoides van a desencadenar la liberación de histamina y de otros mediadores por parte de los mastocitos y basófilos. Estos mediadores liberados van a ser los responsables de la expresión clínica de hipersensibilidad. Entre estos vamos a destacar al broncoespasmo, a la hipercrinia bronquial, la vasodilatación, el incremento de la permeabilidad capilar, el edema y la depresión miocárdica. El shock anafiláctico y anafilectoide se van a expresar con intensidad los efectos vasodilatadores arteriales y venosos, de los mediadores liberados y el aumento patológico de la permeabilidad endotelial. El flujo de los fluidos desde el compartimiento intravascular a los compartimientos intracelular e intersticial van a generar una hipervolemia importante y el cuadro suele iniciarse pocos minutos luego de la administración parenteral de la sustancia disparadora, y si la administración fue por vía oral, el periodo de latencia va a ser impredecible. Siguiente diapositiva, por favor.
En cuanto a su etiología, entre los principales agentes responsables de las reacciones anafilácticas y anafilectoides vamos a tener a las proteínas como los venenos, sueros de origen animal, alimentos, el polen, las hormonas como insulina, ACTH, paratormona, vasopresina, las enzimas como tripsina, penicilina y papaína, antibióticos como la penicilina, sulfamida, cefalosporina, aminoglucósidos, anfotericina B, los nitrofuranos, analgésicos locales como la dilocaína, como la procaína, polisacáridos como el dextrano, vitaminas como la tiamina, el ácido fólico, los hemoderivados como la sangre, los glóbulos sedimentados, plaquetas, leucocitos, plasma, la protamina. También narcóticos y relajantes como la codeína, la morfina, merperidina y relajantes musculares y también los medios de contraste radiográfico como productos yodados. Siguiente diapositiva, por favor. Entre los principales hallazgos clínicos presentes en los pacientes que van a padecer el shock anafiláctico podemos encontrar a la sensación inminente de muerte, congestión y prurito nasal, dificultad respiratoria, la opresión torácica, el estridor, el edema laringio y faringio y la taquimia. Siguiente diapositiva, por favor. También vamos a tener lo que es el broncoespasmo, la cianosis, taquicardia, hipotensión, arritmia, alteraciones electrocardiográficas del ST y de la onda T, urticaria, edema y eritema cutáneo. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tratamiento del shock anafiláctico, es fundamental suspender inmediatamente la administración de la droga o de la sustancia responsable o sospechosa. Luego también se debe asegurar la permeabilidad de la vía aérea y administrar oxígeno al 100%. La epinefrina es el fármaco de elección y se puede administrar por vía subcutánea en dosis de 0.3 a 0.5 mililitros y repetirse con intervalos de 20 minutos. Ya en casos graves o en caso de falta de respuesta, es conveniente la vía intravenosa por goteo de una dilución de 1 miligramo de epinefrina en 250 mililitros de dextrosa en agua y regular según tensión arterial. También es urgente la expansión del volumen intravascular con 500 a 1000 mililitros de solución salina normal o Ringer lactato. Para el broncoespasmo se trata con metaprotenol o salbutamol por inhalación y como droga de segunda elección, de segunda línea tendríamos a la aminofilina. Se recomienda también el uso de antihistamínicos y corticoides con el objetivo de acortar el proceso y prevenir una eventual recurrencia. Se puede administrar difenhidramina de 25 a 50 miligramos intramuscular cada 6 horas e hidrocortisona 500 miligramos intravenosa cada 6 horas. Siguiente, por favor. Ahora continuando con el shock séptico. Siguiente, por favor. Mencionando la definición de shock séptico, pues el fenómeno séptico se entiende actualmente como la respuesta inflamatoria sistémica a la infección y es posible diferenciar en él estadios de gravedad creciente. Para esto es importante mencionar ciertos conceptos como lo es la infección, el cual sería un fenómeno microbiano caracterizado por la respuesta inflamatoria a la presencia de microorganismos o la invasión de tejidos normalmente estériles por microorganismos. Luego, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS es la respuesta inflamatoria sistémica a diversos insultos clínicos, definida por dos o más de las siguientes condiciones. Dentro de estos tenemos la temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. Luego, la frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o la presión arterial de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. También el recuento de leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000. O también más del 10% de formas inmaduras en banda. Luego, en relación a la definición de sepsis, esta es una respuesta sistémica a la infección
con criterios diagnósticos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, asociados a proceso infeccioso confirmado. Luego, la sepsis severa es una sepsis asociada a la disfunción orgánica, a la hipoperfusión o hipotensión, por ejemplo, una acidosis láctica, la oliguria o la alteración aguda del estado de conciencia. Luego, el shock séptico, esta es una hipotensión inducida por sepsis persistente, a pesar de una adecuada reposición de fluidos y concomitante con una hipoperfusión o disfunción orgánica. Luego, la hipotensión séptica, la presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o la caída mayor a 40 milímetros de mercurio de la presión sistólica en ausencia de otras causas de hipotensión. Y finalmente, el síndrome de disfunción orgánica múltiple, que es la presencia de funciones orgánicas alteradas en un paciente agudamente enfermo, en grado tal que la homeostasis no pueda ser mantenida sin intervenciones terapéuticas. Siguiente, por favor. El determinante del shock séptico puede ser algún trauma, que haya aspiración, quemaduras o algo inflamatorio como una pancreatitis. Y en la fisiopatología, entonces, cuando hay el estímulo que es infeccioso, el diagnóstico de sepsis y la respuesta inflamatoria es la consecuencia del reconocimiento de macromoléculas de origen microbiano en los tejidos o si no en la circulación por el sistema inmune del huésped. A la vez también que el sistema macrofágico cumple el rol de modular la respuesta, activar las plaquetas, las células endoteliales, también los polimorfonucleares, así liberando varias cantidades de mediadores. Los lipopolisacáridos de las bacterias, que son las LPS, estimulan a los monocitos y a los macrófagos para liberar citocinas, como el factor de necrosis tisular y también la interleucina 1, y así uniéndose también directamente a las células, o si no, también interactuar con las moléculas plasmáticas. Y entonces la proteína de fase aguda, que es la LBP, se une al lípido A de los LPS de las bacterias, y entonces se unen, entonces son el ligando de los receptores del CD14, la misma que también va a favorecer la unión de los LPS a las células endoteliales y así va a empezar a liberar las citocinas y también las moléculas de adhesión. Y también, por otra parte, habrá disfunción endotelial en el shock séptico, en donde es una respuesta inflamatoria que es debido a una agresión infecciosa y esta se va a caracterizar porque va a haber adinamia, va a haber vasoconstricción, caída de la resistencia periférica, depresión miocárdica y también dependencia del consumo de oxígeno del transporte. Y todo esto va a ser relacionado con la condición circulatoria y metabólica y también que se va a relacionar con los diversos mecanismos fisiopatológicos que están vinculados a la disfunción endotelial. También va a haber un aumento de la permeabilidad endotelial, que esta va a generar un edema intersticial y alveolar, y esto va a estar asociado a un aumento de la resistencia vascular pulmonar y también hipertensión de pequeño circuito. Y entonces cuando se expresen varios órganos va a originar el síndrome de disfunción orgánica múltiple y también los eventos inflamatorios se da por la liberación de las endotoxinas, más de las bacterias gram negativas y también de otros elementos como los gram positivos, hongos o parásitos, si hubiese. Y también hay evidencias del óxido nítrico en donde la incubación de las células endoteliales con lipopolisacáridos bacterianos, eso determina que haya una rápida liberación de esta y también de las endotelinas como la endotelina 1 que tiene acción vasoconstrictora y que esa va a ejercer mediante el incremento de las concentraciones del calcio intracelular que va a determinar que haya un aumento en la síntesis del inositol trifosfato y también del diacilglicerol. Siguiente, por favor. Como parte de la fisiopatología, aquí también va a haber un desequilibrio entre los sistemas oxidantes y antioxidantes, que va a estar relacionado con la activación de neutrófilos y macrófagos, y esto va a generar una excesiva generación de radicales libres, que una vez superen las defensas van a atacar a diferentes componentes celulares,
como son los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y esto que va a generar va a ser una desorganización de la fisiología de las membranas y muerte celular. Este proceso también puede generar nuevos productos tóxicos que sean oxidantes y estos van a generar daño tisular en forma de cascada. Este fenómeno lo podemos ver en el caso del distrés respiratorio, que está asociado a la sepsis, y al shock, lo que va a originar un pulmón infiltrado de neutrófilos activados que se lesiona de manera más precoz y va a generar una clínica muy evidente. Esto también lo podemos ver en órganos con bajo grado de infiltración neutrófila, como es el hígado. En cuanto al perfil hemodinámico, en estos casos va a haber un volumen minuto elevado, taquicardia y baja resistencia periférica. También puede que esté presente la hiperdinamia, fracciones de eyección ventriculares izquierda y derecha disminuidas, volúmenes de ambos ventrículos aumentados, así como también disminución de la utilización de oxígeno periférica y de otros nutrientes, como también diferencias arteriovenosas de oxígeno que nos van a indicar que el oxígeno no alcanza a las células o que de llegar a ellas no lo está utilizando de manera apropiada. Pero más bien este fenómeno es de forma transitoria y una vez que se supere el shock, los volúmenes y la contractibilidad se van a normalizar. Siguiente, por favor. Por último, lo que es el tratamiento del shock séptico, tenemos lo que es la elección de la terapia antibiótica, que va a depender del sitio de la infección sospechada o probada, de las condiciones del huésped y probabilidades de contaminación con microorganismos antibióticos resistentes. En términos generales, un paciente en el que no se objetiva con claridad el foco, se debe considerar una cobertura que incluye Staphylococcus aureus y enterobacilos gram-negativos. También vamos a tener lo que es el drenaje quirúrgico percutáneo de las colecciones, así como el completo desbridamiento y resección de las áreas necróticas. Y para esto debe implementarse lo más antes posible. Si el foco susceptible de drenaje es responsable de la inestabilidad clínica, es poco probable que el hecho de postergar la cirugía esperando beneficios del tratamiento médico ayude a la evolución. Y también va a ser esencial la inmediata estabilización hemodinámica y respiratoria. El apoyo debe comenzar con una expansión mediante la infusión rápida de cristalloides o coloides intravenosos. En tanto, se monitorea indicadores clínicos de perfusión y diuresis horaria y eventuales signos de sobrehidratación. De no ser efectivos estas medidas, se recurrirá a agentes vasoactivos cuya dosificación debe ser de menor a mayor, intentando titular la menor dosificación con la que se recupere en condiciones de perfusiones normales. De no lograrse, se debe compensar el cuadro o de existir dudas diagnósticas o de interpretación fisiológica. Los fármacos que pueden utilizarse son la dopamina, la dobutamina, la epinefrina y la norepinefrina. Y el objetivo de la compensación hemodinámica es restituir una adecuada oxigenación tisular y revertir los trastornos secundarios a la hipoxia tisular. Siguiente. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, como han escuchado sus compañeros que están presentes en la exposición que ustedes han hecho, hemos tratado de que todos los componentes de los grupos que han preparado este tema de investigación participen, ¿no? Porque es una manera de estar comprometidos con el tema, ¿no? Es una manera de que fijen ciertos conceptos que, como ustedes han escuchado a través de la exposición, se han repetido muchas veces, ¿no? E incluso algunos medicamentos, hay términos, y dentro de la fisiopatología, conceptos que se repiten. Entonces, al final, lo que queríamos es eso, ¿no? Que todos los que han participado queden con una idea clara de
del tema que se ha expuesto y que lo definieron, ¿no? Como shock, y una definición o una forma de entender el shock a través del tiempo, ¿no? Y que al final, pues, significa lo mismo, ¿no? Sino visto de diferentes maneras y con toda la tecnología que va, pues, en incremento, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta de parte de los que han estado presentes, o pregunta de los mismos, o dudas de los mismos expositores, ¿no? Para los que han expuesto una pregunta, para cualquiera de ustedes que quiera responderla y que quiera intervenir, ¿no? Al revisar el tema de shock, si ustedes se dan cuenta, dentro de la fisiopatología y de la clasificación, es importante que ustedes identifiquen cuál de estos tipos, ¿no?, de shock que han presentado sus compañeros o que ustedes mismos han presentado, son los que nosotros tenemos que tener más, digamos, en cuenta, o tenemos que tenerlos más presentes constantemente en el trabajo diario que tenemos en el servicio de cirugía, ¿no? Tanto en el servicio como en emergencia, ¿no? Entonces, para tener claro los conceptos, para tener clara la idea de qué hacer en el momento que uno recibe un paciente y qué hace el diagnóstico, ¿no? Y entonces, de esa manera, relacionar y sacarle provecho al tema que ustedes han presentado. ¿Qué patologías, no? ¿Qué patologías son las que, dentro de lo que han revisado, porque ustedes ya están terminando el curso de cirugía 2, ¿no? El módulo mismo, porque esta semana se termina, o creo que la próxima, entonces prácticamente se ha revisado todos los temas relacionados a cirugía. Entonces, dentro de lo que han observado, han escuchado o han revisado con sus profesores, y dentro de lo que ahora han revisado su tema, en orden de presentación o en orden de frecuencia, ¿cuáles serían esas patologías y por qué, no? ¿Por qué serían? La pregunta es para cualquiera que quiera intervenir o que quiera, pues, compartir, ¿no?, su idea o sus conceptos al respecto. Doctor, por ejemplo, ¿podría ser en el caso de un traumatismo torácico o traumatismo abdominal que esto va a llevar a una gran pérdida de sangre, ¿no? Si es que hay una lesión abierta, lo cual podría producir un choque hipovolémico. Shock hipovolémico. Ya, sí. También podría ser una apendicitis que como complicación nos puede generar una peritonitis y con ello un shock séptico. O sea, ¿cuál tipo de las apendicitis? O sea, Una perforada. claro, o lo que se conoce, ¿no? Cuando ustedes seguro han revisado apendicitis aguda, han visto que hay apendicitis aguda no complicada y apendicitis aguda complicada. ¿De qué va a depender eso? Del tiempo de evolución, ¿no? Del tiempo de evolución de la enfermedad y en el momento que uno hace el diagnóstico en base al examen clínico, ¿no? En base a los signos que presenta el paciente y en base a los hallazgos. Entonces uno concluye que se trata de una apendicitis aguda no complicada o una apendicitis complicada. Y entonces, cuando uno revisaba la apendicitis aguda complicada, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son las complicaciones de la apendicitis porque las han revisado. Entonces, a eso que el paciente o que ustedes revisaron como parte de la fisiopatología de la apendicitis, se suma esto que ustedes ahora han revisado en el shock, ¿no?
¿Y qué tipo de shock sería el que, digamos, uno tiene que tener presente? Si es que lo están relacionando con apendicitis aguda complicada. Doctor, ¿sería un choque séptico? Un shock séptico, ¿no es cierto? Claro, porque al tratarse de una infección grave, entonces va a haber una respuesta sistémica a esta infección con esta vasodilatación. Claro que sí. Entonces, justo cuando han tocado el shock séptico, ahí han puesto en su diapositiva claramente, ¿no? Que es una respuesta a una invasión de microorganismos. Y en este caso, pues por apendicitis aguda, ¿no? Y entonces va a dar el cuadro típico de apendicitis aguda complicada, más todos los signos que ustedes han revisado ahora en su tema de investigación relacionados al shock séptico, ¿no? Que ya va a estar relacionado a lo que ustedes han enfocado, ¿no? Y entonces las medidas de tratamiento, ¿en qué orden podrían colocarlo ustedes? A ver. ¿Quién podría, más o menos, de repente no en forma completa, pero con criterio, ¿no? ¿Cuál sería el orden que uno tendría, ¿no? En el tratamiento o en el manejo de un paciente con esto que ustedes acaban de mencionar? Doctor, ¿podría ser antibiótico-terapia de amplio espectro? Claro, antibiótico terapia. Pero antes de la antibiótico terapia, ¿qué tienes que hacer? Estabilizar al paciente. Claro, tienes que estabilizar, como han mencionado ahí varias veces, ¿no? Ver siempre es el mismo manejo. En cualquiera de los shocks que se ha revisado, en todo siempre hay un orden que hay que hacer. Y si ustedes ven ese orden, casi se repite, es el mismo, ¿no? Entonces, no olvidarse de eso, que es lo primero. Y ya en función de lo que en sí es la fisiopatología de cada uno de estos shocks, y en este caso el séptico, pues como su compañera acaba de mencionar, pues se agregaría el uso de antibióticos, ¿no? De antibióticos. Y como decía, ¿no? En una primera instancia uno no va a poder tener en sí, pues, un cultivo o relacionar rápidamente al germen con lo que pueda uno identificarlo, ¿no? Ante eso, siempre, como sugiere ahí, ¿no? Se debe dar antibióticos para determinados gérmenes que van a hacer que por estadística, por la revisión de trabajos de investigación, son los gérmenes que con más frecuencia se encuentran, ¿no? En los cuadros complicados, apendicitis aguda complicada o de otros cuadros, ¿no? Otros cuadros pueden ser y dar cuadros igualmente, ¿no? Una colestitis aguda también puede dar, pese a que podríamos pensar que puede ser menos grave, pero da cuadros sépticos y bastante, digamos, graves en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes diabéticos, en pacientes de edad avanzada, en pacientes descuidados, ¿no? Que no han recibido el tratamiento y entonces, presentar un cuadro de shock séptico, ¿no? E incluso grave e incluso irreversible, ¿no? Que pese a todas las medidas que uno haga, pues siempre desencadena en una situación fatal, ¿no? En la muerte. Y que a eso asociado, ¿qué otra cosa es importante en el manejo? Aparte de estas cosas, ¿qué otra cosa es importante dentro del shock que ustedes han relacionado con el curso de cirugía?
Recuerden que eso está relacionado a, como en su presentación han dicho, a veces hay colecciones, ¿no? Hay colecciones, que la causa de ese shock séptico es una colección, que puede ser en hígado, ¿no? Un absceso hepático, que puede ser una colección intraabdominal, que puede ser después de una cirugía un absceso residual, que puede ser una apendicitis aguda complicada con peritonitis, que después de la peritonitis, pues, los abscesos se distribuyen, digamos, en forma enquistada, ¿no? Entonces, a eso se suma eso, que cuando uno tiene un cuadro séptico por este tipo, la primera, aparte de lo que ustedes han hecho, la siguiente opción es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, que tratándose de apendicitis, pues es hacer la apendicectomía, drenar los abscesos, lavar la cavidad, dejar drenes bien colocados en la zona, ¿no? Para que el paciente pueda recuperarse. Porque ustedes en su misma presentación han visto que cuando se maneja oportunamente el cuadro remite, ¿no? Y se van recuperando los parámetros que han sido alterados. Pero si uno tiene demora en resolver eso, pues entonces el pronóstico es digamos, reservado en este tipo de pacientes, ¿no? Por eso que ustedes han estudiado durante todo este curso de cirugía 2 diferentes temas, ¿no? Y como temas también de investigación, seminarios, que han sido, por ejemplo, abdomen agudo, ¿no? Abdomen agudo en todas sus formas, ¿no? Traumatismo abdominal en todas sus formas también. Ilios, los ilios también, ¿no? El funcional, el adinámico o el obstructivo y con todas sus complicaciones que puede tener. Entonces, este tema pues sirve para que ustedes aprendan a relacionar el tema en sí con las patologías que ustedes han revisado en este curso de cirugía 2. Muy bien, entonces, esperando que se hayan logrado pues las competencias en relación al aprendizaje de este tema, vamos a dar por terminado pues este seminario y revisar algunos aspectos importantes, porque recuerden que de este seminario vienen preguntas para su examen, que me parece que es la próxima semana el examen. Entonces, los que han expuesto tenían que enviarme, ¿no? su presentación y su resumen para que pueda tomarse en cuenta como una evidencia para su calificación, pues, ¿ya? Muy bien, entonces,